noche estemos reunidos una vez más, iniciando el mes de julio. Pasamos al séptimo mes ya del año. Como dicen por ahí, ya aquí vamos de bajada. Cuando ya, hermanos, vengamos a sentir, estaremos sintiendo una vez más frío por ahí a finales de octubre. Así que hay que aprovechar, hermanos, estos días también. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche para tener, como lo hacemos siempre, un texto base del cual partir para la doctrina que nos corresponde estudiar esta noche. Efesios capítulo número 4, versículo número 4 es el que vamos a leer también. Es un texto que le va a sonar muy conocido, ya que lo acabamos de leer este día miércoles. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Solamente eso leemos. Por favor, pueden tomar sus asientos, hermanos. Hemos recién, hermanos, iniciado una vez más el ciclo de estudio de las doctrinas básicas de la fe cristiana, y la semana anterior hemos abordado el primero de los temas, el cual fue la inspiración de las Escrituras. Por supuesto, hemos venido haciendo diferentes desarrollos en cada una de las entregas que vamos dando de estos temas, puesto que la idea es crecer, la idea es avanzar en el conocimiento de la palabra. Y es que hay algo que usted como creyente debe de mantener presente, y es de que, bueno, uno lo ha dicho en infinidad de ocasiones. Uno dice es que el andar del creyente, dice Proverbios, que es como la luz de la aurora, que debe de ir en aumento. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de ese aumento, uno de los aspectos que nosotros no debemos de pasar por alto es el hecho de que el creyente debe de aumentar su conocimiento con respecto a Dios. Porque cuando uno aumenta de conocimiento, entonces uno se vuelve más cercano a la persona que conoce. Por ejemplo, hay personas acá, y voy a quitar la palabra personas y voy a utilizar el término hermanos. Sin lugar a dudas, acá en la congregación hay hermanos a quienes usted conoce y les ha saludado, les ha dado la mano, se ha despedido de ellos, les ha deseado una muy buena noche, una muy buena semana. Pero hay hermanos con los que usted se relaciona más, y cuando usted se va relacionando más con ellos, les va conociendo más, y conforme usted les va conociendo más, usted se va volviendo más unido a ese hermano o hermana, a tal grado que usted puede presumir de, por ejemplo, saber cuáles son las comidas favoritas de aquel hermano o de aquella hermana. Y de repente pueden estar en algún lugar y decir, no, es que la hermana no come de eso, o decir, al hermano le fascina comer de eso, porque esa cercanía le ha llevado a conocer profundamente a aquella persona. Resulta exactamente lo mismo en el caso del conocimiento de la Escritura, que cuando uno va profundizando en el conocimiento de la Escritura, llega un momento en donde uno conoce a Dios. Todos los que estamos acá, por supuesto, conocemos a Dios. Él nos ha salvado, Él nos ha amado, bueno, Él nos ha creado en primer lugar, pero es el conocimiento de la Escritura
el que a mí me va permitiendo profundizar en mi relación con Dios. Yo no puedo profundizar mi relación con Dios sin conocer previamente las Escrituras. Entonces, esto lo menciono en la dirección de que cada uno de nosotros debe de preocuparnos conocer las Escrituras. Y las Escrituras se van conociendo conforme las vamos estudiando. Y diría que una de las maneras más efectivas de conocer las Escrituras es a través de los temas doctrinales, lo cual ya en otras ocasiones también he mencionado que nosotros usamos la palabra doctrina. Es una de las palabras más utilizadas y más sonadas dentro de las iglesias, ¿verdad? Para nosotros todo lo relacionamos a las doctrinas. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros a veces hay cantos que se vuelven muy famosos, o como hoy les llaman alabanzas, que son muy famosas. Pero de repente uno, al ver o al analizar la letra de estos cantos, uno se da cuenta que son cantos bien vacíos hablando escrituralmente. Entonces viene uno y ¿qué es lo que uno dice? Ese canto es bien antidoctrinal, dice uno, porque hay aspectos que, como conocemos la Escritura, nosotros sentimos que al poner este canto a la par de la Escritura carece de esos aspectos que lo volverían doctrinal. O le voy a poner un segundo ejemplo. De repente usted conoce hermanos de otras congregaciones y uno dice, mire, pero ahí en su iglesia son de sana doctrina, preguntan muchos. Entonces estos son yo le llamaría frases evangélicas que nos ayudan a nosotros a describir por ejemplo, la vivencia doctrinal y escritural de una iglesia. Y esto ya lo he explicado en otras ocasiones, que cuando se habla en la Biblia de la sana doctrina, se está refiriendo a lo que no está enfermo. Y lo que está enfermo es aquello que se aleja de la Escritura. Entonces, note que para entender si algo es o no es sana doctrina, tiene que estar dentro de la Escritura. Tiene que estar dentro de la Biblia para ser interpretado de esa manera. Entonces, vuelvo a nuestra palabra doctrina. Nosotros hablamos mucho de doctrina, pero ¿qué es doctrina? Entonces, claro, ya lo hemos mencionado, que doctrina es una enseñanza. Eso es doctrina, es una enseñanza. Ahora, la gran pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿por qué en la Escritura, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de forma más específica, uno no encuentra escritos, por ejemplo, del apóstol Pablo diciendo, y ahora les hablaré de tal doctrina? ¿Por qué ellos no acuñaron el término doctrina? ¿Por qué no lo utilizaban para hablar de enseñanzas sistemáticas, estructuradas acerca de la fe de ellos? Era porque simple y sencillamente, y lo vamos a ver dentro de unos minutos, las doctrinas, como hoy nosotros las concebimos, son respuestas a desafíos que fue enfrentando la iglesia de Cristo. Entonces, cuando se está gestando y se está escribiendo el Nuevo Testamento, habían aspectos que nunca fueron cuestionados. Por ejemplo, el que esta noche nosotros estamos abordando. ¿Cuál es el que nos corresponde esta noche? Hoy estamos hablando de la Trinidad de Dios. Ese es el tema que nos corresponde. Entonces, le he dado esta breve introducción para llegar a este punto, porque en la Escritura no se encuentran, por ejemplo, capítulos enteros en donde se puedan abordar temas como la Trinidad. El Nuevo Testamento habla de la Trinidad, claro, pero si uno pretende exponer el tema de la Trinidad a través de pasajes específicos, eso no se puede hacer. Sin embargo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, está implícito en él la doctrina de la Trinidad. Es algo que está allí, que se encuentra. Ahora, vuelvo a esa pregunta que le hice: ¿por qué entonces? Y voy a ser más específico. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos un escrito de Pablo con respecto a la Trinidad? Si Pablo fue un hombre que abordó temas que eran, del diario vivir de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos respuesta al tema de la Santa Cena, por ejemplo, a través de escritos de Pablo. Nosotros tenemos respuesta a los temas de los dones del Espíritu Santo a través de los escritos de Pablo.
Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no podemos entonces tener una respuesta así? Que a nuestro parecer, y atención a eso, a nuestro parecer, ya en el siglo que nosotros nos encontramos, a nuestro parecer, ¿por qué no hay pasajes en donde, por ejemplo, Pablo abordara el tema de la Trinidad? Yo le pregunto a usted, si Pablo lo hubiera hecho, ¿cree usted que sería o no sería más fácil para nosotros entenderlo? Yo digo que sí. Yo digo que magistralmente Pablo hubiera trazado cosas extraordinarias. Hemos estado estudiando esta carta de Efesios y hemos dicho que el pensamiento teológico de Pablo era un pensamiento que era completamente adelantado a la época que él vivía, su pensamiento. Entonces quiere decir que si eso hubiese pasado, tendríamos un tratado teológico de Pablo abordando el tema de la Trinidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque la respuesta es bien sencilla. Es que ellos nunca tuvieron necesidad de defender el tema de la Trinidad. Entonces ese fue el asunto, que los primeros cristianos, ellos nunca se vieron en la necesidad de defenderlo. Bueno, va a llegar un momento donde sí se vuelve una necesidad, y eso será en el siglo segundo, y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces aquí, hermanos, estoy tratando de llevarlo a usted a la realidad de que el tema de la Trinidad es uno de los temas más discutidos que se ha tenido. Y por ello también existen incluso sectas como por ejemplo los Testigos de Jehová, otras sectas en donde solamente se cree que Jesús es Dios. Entonces se han dado tantas equivocaciones con respecto a este tema, porque es un tema que se quiere juzgar a través de versículos, pero este es un tema que se debe de juzgar a través de toda la Escritura. Entonces la ocasión, o más bien la primera ocasión que tocamos este tema con ustedes, lo primero que hicimos fue tratar de mencionar la existencia de Dios, porque no podemos nosotros hablar de la Trinidad sin primero individualizar quién es Dios. Entonces, si ustedes recuerdan, y yo así esperaría que fuera, ¿no? Pero en la primera ocasión estuvimos desarrollando los argumentos de la existencia de Dios. Ese fue el primer desarrollo que hicimos. En ese desarrollo mencionamos los 4 principales argumentos que existen con respecto a la existencia de Dios. El primero de ellos fue el argumento ontológico. No dije odontológico, dije ontológico, en el cual exponíamos que la creencia de la existencia de Dios es universal. Y en este argumento lo que se sostiene es lo siguiente: que nadie cree en algo que no existe. Entonces, cuando uno mira a todas las personas creyendo en Dios, y estamos hablando de las personas que no son cristianas, pero si usted mira, universalmente se cree en Dios. Aunque sean o no sean personas que están dentro de una iglesia, las personas creen en Dios. Entonces, como las personas creen en Dios, este es un argumento, el argumento ontológico. ¿Por qué creer en algo que entonces no existe? No sucede así. La gente cree en lo que existe. Y si hay una creencia de que algo existe, es porque realmente entonces existe. Este es el primer argumento que desarrollamos en esa ocasión. Vimos el segundo, el argumento cosmológico, en el cual abordábamos la creación del universo. Y aquí voy solo estoy refrescando el primer desarrollo que hicimos. En esa ocasión dijimos que el argumento cosmológico tiene que ver con la creación. Y por supuesto hay teorías, ¿verdad? Usted las conoce, la teoría de la creación, la teoría de la evolución. Pero aquí es donde hacemos la observación de que es impresionante
ponerse a pensar, y creo que les puse ese ejemplo en esa ocasión porque es uno de los ejemplos clásicos al respecto, y dijimos que, por ejemplo, la ubicación del planeta Tierra, decíamos que la ubicación del planeta Tierra es perfecta en relación a la distancia con el Sol. Por ejemplo, el planeta Tierra está a una distancia del Sol en donde nos llega el suficiente calor que nosotros necesitamos, pero también está a la distancia exacta para que ese calor no nos dañe. Entonces, ¿quién estableció esa medida tan exacta? ¿Quién lo hizo? Entonces, claro, ¿verdad? Ahí vienen eso no lo estudiamos, pero existe también el tema de las objeciones, porque ese sería un tema que lo vamos a ver en otra ocasión, o las teorías antiteístas se llaman, las cuales también son 4. Entonces, pero dijimos en ese momento de que la Tierra nos sirve a nosotros de ejemplo, porque hay planetas que están tan cerca del Sol en donde es imposible la vida, y hay planetas que están tan lejos del Sol que es imposible también la vida. Sin embargo, el planeta Tierra está a la distancia exacta. Entonces, aquí vienen aquellas objeciones, como por ejemplo decir, no, es que hubo una explosión y de allí brotó todo. De esa explosión, ¿verdad? Que hay la famosa teoría del Big Bang. Entonces, no, es que así fue que surgió la creación. Eso es como dijo un predicador, ¿verdad? Dijo que era tan absurdo como, por ejemplo, ponerle una bomba entonces a una imprenta, hacerla explotar y que al explotar queden libros. Pero como fue una imprenta la que explotó, entonces quedan libros armados. Usted dice, no, eso es bien absurdo, hermano. Así es de absurdo pensar que de una explosión surgió todo esto tan perfecto que nosotros conocemos. Bueno, y dejemos la Tierra de lado, veamos su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, perfectamente. Está tan diseñado perfectamente que usted no mira con la lengua, mira con los ojos. Entonces todo está perfectamente ubicado, y eso es, como decíamos, el argumento cosmológico. En esa ocasión hablamos de eso, porque hoy, propiamente esta noche, vamos a hablar del razonamiento de la existencia de Dios. Ese va a ser el tercer desarrollo de esta noche. Pero voy por partes para llegar a la necesidad que tenemos de razonar la existencia de Dios. Entonces, lo primero que estamos haciendo esta noche es recordar el primer desarrollo para que usted pueda ver lo impresionante que es entender que fuera de la Biblia nosotros podemos probar los argumentos de la existencia de Dios, porque dentro de la apologética cristiana, la defensa de la fe cristiana, hay un detalle que a veces nosotros pasamos por alto, y es de que uno dice, mire, yo no creo en Dios. No, pero mire, aquí dice la Biblia, y la persona dice, ¿qué le estoy diciendo que no creo en Dios? Entonces, si le estoy diciendo que no creo en Dios, ¿por qué me va a enseñar la Biblia? Si no creo en Dios, no creo en la Biblia tampoco. Entonces, ¿cómo uno puede mostrar su fe? ¿Cómo uno puede defender su fe sin tener que recurrir a la Escritura? Yo recuerdo algo que a mí nunca se me va a olvidar, porque yo era bastante joven en ese entonces, y se vale si usted le quiere decir, ¿verdad? Pero yo era bastante joven en ese entonces, y recuerdo que estaba en la primera semana de estudios, y yo entré al salón de clases, y habíamos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Habíamos como 3 de El Salvador, habían otros que iban de Belice, unos que venían de Panamá, habíamos de diferentes. Y recuerdo que la primera clase que recibí, porque lo que hoy estamos estudiando nosotros se llama teología propia, ese es el nombre, que es el estudio ya de la Escritura, el estudio de Dios, es la teología propia. Y recuerdo que mi primera clase me la dio un norteamericano, ¿verdad? Que uno dice, los gringos, dice uno, pero es un estadounidense. Y recuerdo que este señor muy pintoresco, ¿verdad? Lo tengo muy presente. Entró, escribió su nombre, por supuesto un nombre en inglés, ¿verdad? Y él dijo, bueno, quiero decirles que yo no creo en Dios, dijo. Entonces, para uno era como bastante difícil entender, decir uno, bueno, estoy en un seminario de teología y este hombre me está diciendo que él no cree en Dios.
Entonces él se paró y dijo, no creo en Dios, dijo. Y empezó a decir, fulano, dijo, convénzame de que Dios existe. Y entonces, por supuesto, todos los que venimos de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Uno comienza a decir, mire, Dios existe porque Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y uno comienza con todos los argumentos evangélicos que uno se ha memorizado, ¿verdad? Y él los refutaba fácilmente. Y entonces después decía, a ver usted, dígame, convénzame de creer en Dios porque yo no creo en Dios. Por supuesto, ¿verdad? Eso era un método de enseñanza. Al final el hombre, en realidad era un hombre, un teólogo que había estudiado muchísimo, con una gran capacidad de enseñanza. Pero lo que le quiero decir es que uno ahí se ve desarticulado y uno dice, es cierto, nosotros nunca nos hemos preocupado por defender nuestra fe. Uno anda preocupado por defender el uniforme de la iglesia, por defender las costumbres de la iglesia. Uno anda preocupado por defender aspectos tan tradicionales de una iglesia, ¿verdad? Que no, en mi iglesia nos sentamos los hombres a un lado, las mujeres al otro. No, en mi iglesia no usamos la batería porque la batería es del diablo, solo se tiene que usar un piano. No, en mi iglesia, pero hay aspectos tan trascendentales que las iglesias no se han puesto a pensar en ellos. Y de la Trinidad, como le digo, es uno. Este es uno de los temas más importantes, porque de ahí deriva todo lo demás. ¿Cómo vamos a hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hablar de Jesús? ¿Cómo vamos a hablar de la salvación? ¿Cómo vamos a hablar de la organización de la iglesia? ¿Cómo vamos a hablar de los ministerios? ¿Cómo vamos a hablar de la venida de Cristo si no hemos empezado por entender la Trinidad de Dios? Entonces, por eso es que estos temas, como le digo, son tan trascendentales. Vimos un tercer argumento, el teleológico, no teológico, sino teleológico, tele. Por eso usted a lo mejor ha escuchado la palabra telescopio. ¿Para qué sirve un telescopio? Sirve para ver algo que está lejos. Entonces, el argumento teleológico es aquel que nos enseña que al contemplar la vida, el ser humano se da cuenta que Dios existe. A través de los propósitos mismos de la vida, llega un momento donde el ser humano dice, no, es que Dios es real. Entonces, vea, y ahí no estamos implicando una enseñanza bíblica, un pasaje bíblico, estamos implicando la misma vida, contemplar de lejos, porque por eso le digo, es teleológico, se ve de lejos y uno hace como una apreciación a la distancia y uno descubre que hay propósito divino en eso. Ese fue claro, aquí yo estoy yendo más veloz que cuando lo hicimos en esa ocasión, pero hay un cuarto elemento, un cuarto argumento, y es el antropológico. En el cuarto argumento, el antropológico, hablamos de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso es antropo, porque estamos hablando de la creación del hombre. Y aquí pusimos un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, esto se aplica, por ejemplo, más a los deportistas. He visto que es donde más se aplica, que nosotros mismos, los seres humanos, hacemos eso. Cuando hay, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, un deportista de esos que van más allá de lo que otros deportistas van. ¿Y qué es lo que inmediatamente hace el mismo ser humano? Al ver la superioridad de este otro deportista, ¿qué es lo que dice el ser humano? ¿Qué dice? Es un Dios, dice, es el Dios del fútbol, es el Dios del atletismo. O por ejemplo, se lo aplican a las mujeres, ¿verdad? Ven a una mujer con una silueta perfecta de acuerdo a los estándares de belleza del mundo y la gente dice, es que parecía una diosa. Entonces, vea que el ser humano conserva dentro de él esa idea de que hay un ser superior sobre el hombre. Y cuando lo logra contemplar, entonces diosifica a esta persona. Por eso es que nosotros somos propensos a eso. Y por eso es que el ser humano siempre admira lo que está por sobre él. Entonces, esto, como le digo, lo estoy haciendo de la manera más escueta posible, porque no es el propósito, ¿verdad? Recordar lo que ya hemos. Aquí estamos solo para encauzarnos hasta donde tenemos que llegar. Le dije, hay teorías antiteístas, ¿verdad? Porque lo justo tendría que ser que estudiemos también esas teorías.
porque solo estudiamos los argumentos, pero no estudiamos la politeísta, el materialismo, el panteísmo, no mencionamos las teorías, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Bien, habiendo pasado por el primer desarrollo, que fue contemplar entonces la existencia de Dios, llegamos al segundo desarrollo, en donde vimos la Trinidad desde el Nuevo Testamento. Ese fue, bueno, ese sí se lo tendrían que recordar porque es el que más cercano hemos tenido, fue el año pasado, hace algunos meses. Entonces allí hablamos de que, lo que le acabo de decir hace un momento, ¿no?, que los primeros creyentes no hablaban de eso. No hablaban, no tenían que hablar de la Trinidad o decir tenemos un solo Dios que se ha revelado en 3 personas. Ellos nunca lo tuvieron que hacer, porque ellos estaban enfocados más, oiga bien, en hablar de la actividad de Dios que de la naturaleza de Dios. Se lo voy a repetir, ellos estaban embebidos en mostrar la actividad salvadora de Dios y no tenían que estar hablando de la naturaleza de Dios. Y le voy a decir algo más, porque hablar de la naturaleza de Dios, eso lo que hubiera generado eran debates, como lo genera hoy en día. Hablar de estos temas genera debates, pero ellos no estaban encausados en los debates, ellos estaban encausados en hablar de la actividad redentora del Señor. O sea, eso era lo que a ellos les preocupaba. Por eso ellos no tocaban este tema. Ahora, les dije que los mismos escritos del Nuevo Testamento demuestran la Trinidad sin tener que hablar de la Trinidad. Y este versículo que usted acaba de leer, o estos versículos que acabamos de leer, usted lo puede notar ahí, que se está hablando del Espíritu Santo en el versículo 4, que nos une a los creyentes en un solo vínculo de paz. En el versículo 5, que se habla de el Salvador Jesucristo, y a quien se le llama Señor. Se le llama Señor, que esto precisamente fue lo que desató la persecución de los cristianos en la época en donde solo se le podía llamar curios a César. Y entonces cuando se le llamó a Jesús, entonces eso fue lo que provocó la persecución. Entonces, y note que en el escrito se está diciendo, Él es Señor, Jesús es Señor. Y a esto agréguele un detalle más que no se nos tiene que ir por alto: el pensamiento hebreo. O sea, para el hebreo había un solo Dios, y era lo que se les había enseñado desde el Antiguo Testamento. Hay un solo Señor. Israel, oye bien a tu Dios, un solo Dios. No te harás dioses ajenos. Y ahora en el Nuevo Testamento se viene a encontrar con el pensamiento gentil, podríamos llamarlo así, ¿no?, aunque es generado siempre de los líderes judíos de la iglesia. Pero el pensamiento, porque para el gentil era diferente. El gentil, y un ejemplo somos nosotros, ¿verdad?, que procedemos del catolicismo romano, por ejemplo. Para usted era tan sencillo antes ir y pedirle algo a la Virgencita, por ejemplo. Por eso a muchos de ustedes a lo mejor les pusieron hasta medallitas de la guadalupana, por eso, porque para nosotros era bastante sencillo. Y le decían, pídale a Santal, y uno pedía. Enciéndale una velita a San Antonio, y la gente pedía. Entonces, el gentil, pero el hebreo era diferente, porque el hebreo era completamente monoteísta en su pensamiento. Entonces para ellos fue difícil esta adaptación, de repente entender que Jesús también era Dios. Y todavía más complicado el asunto cuando se habló del Consolador también. Y les enviaré otro Consolador. Entonces, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Entonces vaya notando, y es lo que pretendo, que usted vaya notando la evolución que se dio del pensamiento. Entonces, claro, cuando nosotros vemos los escritos del Nuevo Testamento, ahí está la Trinidad, pero es como que no estuviera a simple vista.
Y uno dice, pues sí, hermano, pero es que es tan difícil encontrar. Recuerdo el caso de un hermano que me mostraba Primera de Juan y me decía, mira, aquí está la Trinidad. Pero ya he explicado que es un pasaje el cual es una adición, es decir, no está en el original. Entonces, es difícil, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué ahora nosotros sí lo estamos viendo como una doctrina? ¿En qué momento cambia eso? Esa fue la respuesta que dimos en el segundo desarrollo, cuando hablamos de el siglo II, que es cuando sí comienza a ser cuestionada la Trinidad. Algo que se había asumido en el siglo I, se había asumido y nadie lo discutía, en el siglo II sí será cuestionado. Y al ser cuestionado, entonces es cuando aparece la doctrina. O, por ejemplo, en ese momento se llamaban credos. Eran los credos, que eran declaraciones de fe. Por eso tal vez todavía ustedes se han de acordar, ¿verdad? Los que pasaron por ahí, ¿verdad? Que había un credo. No sé, ¿quién de ustedes lo recuerda? Creo en Dios Padre, ¿se recuerda? Entonces, esos eran declaraciones de fe. Entonces, estuvo Teófilo, Ireneo, Tertuliano, quienes comienzan a ser los padres de la iglesia, y ellos son los que comienzan a dar defensa de esa fe. Son ellos quienes comienzan a generar los escritos que iban a sentar la base de la teología de la Trinidad. Por ejemplo, el credo de Atanasiano, que se hace la defensa de la Trinidad. Y hay otro que en este momento se me escapa el nombre porque es en latín, pero fue escrito por Agustín. Cuando me recuerde se lo digo. Pero fue escrito en latín. Entonces también es una defensa a la Trinidad. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué no en la Biblia? ¿Por qué no lo hicieron los escritores bíblicos? Le acabo de responder, porque no era una preocupación para ellos. Y vea usted, nosotros como iglesias, nosotros trabajamos en lo que nos preocupa. O sea, si uno identifica un área de la iglesia, por ejemplo, hoy recién este mes de junio prácticamente, ¿a qué lo dedicamos nosotros estas últimas 2-3 semanas de julio? A los niños. ¿Por qué? Porque es un área que nosotros dijimos, es un área que requiere atención inmediata. Y como iglesia nos hemos volcado a invertir y a trabajar. Entonces vendrá otra área que nosotros la vamos a identificar con las autoridades y vamos a decir, esta área es un área que necesita ser trabajada en la iglesia, y nos vamos a lanzar sobre ella. Entonces eso es lo que pasaba. Ellos estaban hablando de la actividad de Dios, no de su naturaleza, porque no estaban siendo cuestionados por la naturaleza de Dios. Entonces esa sería, hermanos, básicamente la respuesta a por qué dentro de los escritos bíblicos entonces no encontramos eso. Pero bien, entonces aquí llegamos al tercer desarrollo, porque como nos toca hacer lo siguiente, si no estaba en los escritos bíblicos, sí está, pero no se puede exponer de manera satisfactoria para alguien que está demandando y dice, sí, pero muéstremelo, sí, pero enséñeme. Y dice, mire, por ejemplo, yo lo acabo de leer acá y usted lo entendió, ¿sí o no? Usted, tan fácil, usted lo entiende. Dice, en el versículo 4 está hablando del Consolador, en el versículo 5 está hablando de Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor, y usted empieza a decir todo lo que Jesús es para usted. Y en el versículo número 6 está hablando de Dios Padre, nuestro Señor tan amoroso, tan bondadoso, que siempre con su misericordia, y uno comienza hasta a quebrantarse. Pero ¿y qué diga aquel que no está como usted? Dice, pues sí, pero yo no entiendo. No entiendo. ¿Y cómo es eso? Es que, por favor, explíqueme bien cómo es que usted dice que hay un solo Dios. Pero aquí me está hablando usted de tres. Entonces, ¿es uno o son tres? Y ahí comienza el desafío. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ante esto? Entonces, lo que queda es razonar la respuesta que se da. Por eso es que en los últimos, ya en los últimos casi 30 años, se ha trabajado mucho desde el área de dar respuesta a lo que se conoce como la ley de contradicción. Le voy a explicar esto rápidamente en el tiempo que todavía nos queda.
La filosofía no siempre ha sido enemiga de la fe, como algunos tienen la idea. De hecho, existen escritos filosóficos que son teístas, pero también existen escritos filosóficos que son antiteístas. Pero vea, lo que ha sucedido es de que hubo un tiempo, y de hecho hay hasta bueno, no lo recuerdo perfectamente en qué año fue, pero yo lo leí, que en cierto año, una revista prestigiosa de Estados Unidos que se llama la revista Time, ellos sacaron en su portada el siguiente título: Dios ha muerto en Norteamérica. Pero este señalamiento estaba dirigido a los teólogos norteamericanos que comenzaban a decaer ante el surgimiento de los grandes filósofos. Entonces, los filósofos habían puesto en tela de juicio la misma teología. Luego esa misma revista, la misma revista Time, algunos años después, ante el surgimiento de lo que le estoy diciendo, de los filósofos teístas, ellos publicaron un nuevo reportaje. Y entonces ¿está resucitando Dios?, decía el tema. Yo se lo estoy diciendo en español, ¿verdad? Pero estaba en inglés, porque ya le dije, es una revista de Estados Unidos. Pero decía, es que está resucitando Dios. Entonces, y lo asociaban a eso, al surgimiento de estos filósofos que estaban permitiendo la defensa a través de la misma filosofía. Ahora, pero ¿por qué es tan complicado entonces? Es complicado porque la filosofía, el que estudia filosofía, está siendo constantemente entrenado a desarrollar la lógica. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa con la lógica? Que la lógica no acepta contradicciones. Porque si algo es contradictorio, ¿qué pasa? Ya no es lógico, exacto, ya no es lógico. Por eso usted a veces hasta con sus hijos usa la lógica, dice uno. ¿A qué se está refiriendo uno? A que es algo claro, que no admite contradicción, que debería de entenderse fácilmente. Entonces yo le pregunto, ¿y la Trinidad se entiende fácilmente? No, no se entiende fácilmente. Entonces ahí es donde está el choque. Porque viene la filosofía y dice, pero es que es contradictorio. Es demasiado contradictorio. Ustedes dicen, hay un solo Dios, pero en tres personas. O sea, por favor, o sea, quedemos en algo. O es solo uno o son tres, pero eso es contradictorio. Entonces, esa es la ley de la contradicción. Entonces, ¿cómo se le puede dar respuesta a la ley de la contradicción? Ya le dije, no lo podemos hacer por la Biblia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del razonamiento de nuestra fe. Así como se razona contra la fe, se puede razonar a favor de la fe. Eso es lo que yo pretendo con ustedes esta noche, y sé que ustedes están agudizando su pensamiento en este momento, porque al oír esto, usted está agudizando su pensamiento y usted ya está trazando y dice, es cierto, yo puedo razonar entonces mi fe. Hay aspectos con los que yo puedo ser razonable ante la contradicción. Por eso es que en español nosotros usamos mucho la palabra, uno dice, eso es paradójico, dice uno. Es una palabra que uno utiliza para decir que algo aparentemente es contradictorio. De hecho, la palabra paradójico viene del griego paradox, y paradox es una palabra compuesto, porque para es al lado de, estar al lado de, y la palabra dox, que es parecer, aparentar. Entonces, por eso paradójico es algo que aparenta ser complicado de entender. Por eso tal vez usted ha oído la palabra paramédico. Usted sabe que es un paramédico, ¿verdad? Ahí está entonces la palabra para. Vea esto. Entonces para nosotros uno dice, es que es bien paradójico entender la Trinidad.
¿Por qué? Porque aparenta ser un tema complicado, pero en realidad no lo es. En realidad no lo es. O sea, aparenta, pero no lo es. Entonces, ¿por qué? Y aquí viene la respuesta. La respuesta, y se lo voy a poner todavía más sencillo. Por ejemplo, ¿yo soy una persona o soy tres personas? Soy uno, ¿verdad? Exacto, como dijo la hermana ahí. Por lógica, usted dice, es uno, yo solo no veo tres, veo uno. Pero yo soy padre. Yo tengo hijos. Yo soy el padre de mis hijos. Y yo también soy hijo, porque yo tengo una mamá y yo soy hijo. Pero yo sigo siendo la misma persona. Pero también soy esposo, tengo una esposa. Ya, aquí usted está viendo ya tres personalidades. Vea, en realidad no es tan complejo como parece. Porque, por ejemplo, mis hijos no van a decir, él es mi hijo, refiriéndose a mí, ¿verdad? No, ellos dicen, él es mi papá, dicen. Él es mi papá. Pero mi madre no va a decir, él es mi papá. No, ella dice, él es mi hijo. Y por eso a veces, aunque uno ya esté algo grande, las mamás de repente le quieren hablar a uno como que uno siguiera siendo un niño, ¿va? ¿Pero por qué? Porque para ellas uno sigue siendo la persona que es hijo. Y la esposa, ¿qué va a decir la esposa? Él es mi hijo, no, ¿verdad? O él es mi papá, tampoco. Es decir, él es mi esposo, pero es la misma persona. Pero tiene tres actividades diferentes. Vea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Un razonamiento. Eso es lo que estamos haciendo, razonando un aspecto que a usted ahora le parece bastante sencillo. Por eso, precisamente, porque, y aquí voy a agregar un detalle más, que es muy diferente, y a veces eso también es lo que nos ha complicado y lo ha vuelto paradójico, que nosotros hablamos de la existencia de Dios. Sí, pero cuando estamos hablando de Dios, esa es la existencia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la Trinidad, entonces no tenemos que hablar de la existencia de la Trinidad, sino que nosotros tenemos que hablar de la subsistencia de la Trinidad. Eso es diferente, note. La subsistencia, porque subsistir, oiga, subsistir, que nosotros tenemos la idea, ¿verdad? En español que dice, mire, las familias allá en tal país subsisten con tan poco dinero. O sea, uno está dando la idea de que están sobreviviendo, pero en realidad la palabra sub es debajo de. Entonces, subsistir es vivir bajo de. Entonces, la Trinidad subsiste, no existe, subsiste. Y este es un término que lo usan propiamente los teólogos para hablar técnicamente de la Trinidad. Y, por ejemplo, un submarino. ¿Qué es un submarino? Usted sabe qué es un submarino, ¿verdad? Va debajo del agua. Es como un barco, pero va debajo del agua, está debajo de. O sea, dentro de la Trinidad hay una sola esencia. Es una sola esencia, pero subsiste porque se revela bajo de esa figura, y es la actividad, la naturaleza de Dios sobre nuestra vida. Entonces, esta, como le digo, es una manera bastante práctica de entender la esencia de Dios. Por eso le puse el ejemplo, ¿verdad? Y usted lo puede poner fácilmente. Usted también, usted puede ser esposa, madre e hija. Usted puede ser esposo, padre e hijo. Y sí, podríamos seguir, ¿verdad? Porque aquí hay ejemplos, hermanos, que son servidores, son líderes. Vean, pero es el mismo hermano. El mismo hermano que vino a servir acá es el mismo hermano que está allá en la célula predicando, por ejemplo. Sí, es eso. Ahora,
voy a cerrar diciendo lo siguiente. Uno debe de tener mucho cuidado con usar excesivas figuras para hablar de la Trinidad, porque la Trinidad sí es misteriosa, eso sí. No es paradójica, pero sí es un tema misterioso. O sea, es decir, es algo que nosotros realmente nunca lo vamos a entender a su plenitud, a su totalidad. Pero lo que tenemos son esfuerzos para poder al menos tener una idea. Eso es lo que procuramos, tener una idea del tema. Pero nunca lo vamos a comprender a profundidad. O sea, siempre van a surgir aspectos que nos van a causar cierta incertidumbre, ciertos cuestionamientos, no de fe, sino de formas, pero lo va a existir. Ahora, nosotros lo estudiamos, como le digo, y tratamos de llevarlo al nivel más básico posible para que podamos entenderlo todos y que de esa forma nuestra fe se vea fortalecida en conocer que tenemos un solo Dios que se ha revelado a la humanidad en 3 diferentes personas. Amén, hermanos. Si el Señor nos da la vida y nos concede pues reunirnos una vez más para tocar este mismo tema, trataremos como siempre de pues añadir un nuevo elemento que nos permita siempre ampliar nuestra percepción. La Trinidad no podemos entenderla desde una percepción humana, porque no estamos juzgando las características o los atributos de un ser humano. A nosotros no se nos debe de olvidar que estamos hablando de Dios, y que al hablar de Dios, o sea, siempre nos vamos a quedar cortos, siempre. Por mucho esfuerzo que hagamos, llegará un límite. De ese límite no podremos pasar, porque no estamos hablando de la revelación de un hombre, hablamos del Dios que creó todo lo que existe. Amén, hermanos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí esta noche. Le invito a que cierre sus ojos y que juntos hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por este gran privilegio que tenemos de congregarnos, de meditar, Señor, en tu palabra. Gracias por la vida de tu pueblo que has traído con amor para que sean instruidos, Señor, en tu buena palabra. Te ruego, Señor, que lo que hoy hemos aprendido pueda quedar guardado en nuestros corazones y que en determinado momento pueda ser el recurso que habremos de necesitar para dar defensa seria, responsable de nuestra fe. Pero nosotros, Señor, en ti creemos. Creemos en ti, creemos y confesamos, Señor, que eres un solo Dios, que no adoramos a 3 dioses, eres un solo Dios, que te has revelado en amor en 3 personas, como un Padre amante, como un Salvador y como el Consolador de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche? Gloria al Señor. Queridos hermanos, yo espero que usted se vaya muy contento esta noche del aprendizaje y que no vaya a resultar en algún momento para usted tedioso, aburrido, ¿verdad? Porque honestamente de repente yo ya he encontrado hermanos que le dicen a uno así: mira, hermano, hubo un rato en el que sí, yo sentí que me perdí, me aburrí. Pero usted tiene que vencer eso. Y si hubo una parte que usted no entendió, váyase al video y vuélvalo a ver desde la parte que usted no entendió, de tal forma que las ideas, por muy sencillas que sean, queden claras en nuestros corazones. Amén, hermanos. Esta noche vamos a orar. Quiero dejar el tiempo a mi hermano Daniel para que estemos concluyendo nuestro servicio. Bendiciones para todos. Gracias, pastor.